que Él es el inicio, el principio y el final. El Génesis y el Apocalipsis. O sea, la palabra de Dios es nuestra guía. O sea, yo no podría decirte, ahora que ya sé, no conozco a Dios como uno dice, no, ya conozco a Dios. No, o sea, no. Él me ha hecho conocer cierto porcentaje, diría yo, de lo que es Él. Pero sí puedo conocer un poco más de lo que es su amor. Entonces, Él es el principio de todo. Y insisto, por más que tú te quieras escapar, vas a volver a tu principio de una u otra forma, que es Cristo. Encuentro toda la razón. Hay personas que encuentran al Señor muy jóvenes, hay personas que encuentran al Señor ya con cierta edad. Pero mi experiencia, y creo que todos los hermanos pueden decir lo mismo, es que cuando encontramos al Señor, nuestra vida real empieza, la felicidad real. Y esta felicidad que es eterna, que no termina con una muerte, sino que va para siempre. La felicidad, la seguridad, la certeza, el poder descansar en el Señor, empiezan cuando creemos en el Señor. Para mí esto es el significado de que con Jesús todo empieza. En Él es. Siento que Él es el todo. Nosotros alcanzamos a entender un poco de lo que es la vida. Siento que su plan y su misión es gigantesca y nosotros somos una parte en todo ese proceso, así como cuando vemos el rompecabezas completo y nosotros somos una pieza. A veces se nos va mucho la vida en ensimismarnos, en creernos demasiado importante y por eso nos enfrascamos tanto y a veces sufrimos tanto por eso. Pero cuando nos enfocamos en que Él es y que por Él y para Él son creadas todas las cosas, yo creo que sacamos un poquito la mirada de nosotros mismos y vamos a lo que es su misión. O sea, es algo muy breve pero muy fuerte y claro, o sea, yo siento que mi vida antes de Jesús era muy distinta a lo que es ahora y que cuando yo me bauticé, yo sentí, cuando te sumergen, yo de verdad que me sentía ahogado, me sentía como que lo único que quería era salir y uno está un segundo ahí. Y cuando salí del agua, de verdad sentí como una tranquilidad y una paz de un nuevo comienzo. Así que encuentro muy cierto y todas las personas que quizás están con la duda de si dar ese paso es el paso más importante y más lindo que uno puede dar. Me hace mucho sentido estas palabras de Pablo porque definitivamente el sentido de la vida, la plenitud de la vida está en Jesucristo. Estamos en un mundo muy rápido, muy que quiere todo así como las sopas instantáneas, rapidito, muy acelerado. Y Jesús es el pausa. Aquí estoy yo. Pausa. Escúchame. Pausa. Estoy en medio de. Entonces, Jesús no solo es el todo, ¿ya? Es el primero, es el último. Es el alfa, es la omega. Es el principio, es el fin. Es el centro. Es la razón. Jesucristo es Él. Mi nombre es Aura Marina Meléndez, soy de Puerto Ordaz, tengo 39 años, 2 hermosas hijas, una de 17, otra de 13. Me dicen Seba, no me gusta que me digan Sebastián, siento que me están retando. Y eso, tengo 25 años. Oh. Bueno, es difícil describirse o como hacer una biografía de ti o decir quién eres, pero para mí lo más importante es que soy hija de Dios en todos los escenarios que me pueda desenvolver. Una persona intencional. Una persona divertida, me gusta compartir con mis amigos y ayudar y apoyar el reino también. Es como contradictorio, pero una persona alegre, extrovertida pero a la vez tímida y que le gusta ayudar a las demás personas. Me dedico netamente a estar en mi casa mientras sale un trabajo como tal
en lo que estudié, que fue informática en ciberseguridad, y hago música en mi casa. Producción musical, todo lo que lleva a la música, todo ese trabajo. Estudié licenciatura en Administración de Empresas y tengo el privilegio de poder ejercer mi profesión acá. Estoy de asistente financiero en una empresa nueva. Trabajo en una clínica, como en atención al público. Trabajo en la PIEPS también. Soy brasileño, vivo acá en Chile ya hace 10 años y actualmente, como te comenté, soy abogado hace 2 años aproximadamente. Trabajo más que nada en las redes sociales, creando contenido, y trabajo para redes sociales de algunos lugares. Donde crecí, en la casa de mis abuelos, con mi familia completa, así que desde chiquito ahí en adelante siempre con mi abuela y mi abuela, acá en la Florida. Yo soy de Pueblo Llano, Mérida, que es un pueblito muy chico que está entre los estados de Venezuela, que hace frío y es creo que el único que cae nieve. Entonces, como te decía, mirar la cordillera de Chile para mí es como un regalo porque me lleva de cierto modo de vuelta a donde nací. Soy la menor de 3 hermanos. Ellos decían que yo era la consentida. Mi hermana y yo, que somos las últimas, decíamos que el varón era el consentido. Todavía tenemos esa disputa. Crecí en un contexto familiar muy amoroso, muy lleno de ese calor familiar. Crecí con mi familia paterna, que es muy grande. Nos veíamos constantemente en vacaciones porque yo vivía en región y ellos eran de la capital. Así que crecí en este ambiente de echadera de broma, de la abuela, de la tía regañándonos. De verdad que tuve una infancia muy feliz. Yo nací en Antofagasta, pero al año me vine a Santiago. Toda mi vida he vivido en Santiago, en Cernavia más específicamente. Wow, mi historia en Brasil es bastante larga. Mis padres son misioneros. Nací en el centro de Brasil, no sé si ubicas la ciudad, la capital de Brasil, Brasilia, pero nací a 200 kilómetros al lado. Y por el ministerio de mis padres vivimos en el norte de Brasil, en la Amazonía, por varios años, hasta que venimos a Chile. La relación con mi papá y mi mamá era muy linda. Con mi mamá era muy de diversión y mi mamá era medio militar, así, pero era una mezcla interesante de mi mamá porque era divertida, pero ponía muchas normas. Mi papá, una relación demasiado cercana, demasiado de abrazos, besos, amor y mucha sabiduría. Siento que mi papá es una persona muy sabia y sabía cómo enseñarme ciertas cosas en la vida. La relación con mi familia, con mi papá, mi mamá siempre fue regaloneada, así como que yo siempre full así. Hasta que con el tiempo empecé a crecer, empecé a tener como mi espacio, aparte que soy el hijo del medio. No sé si ha pasado que todos los hijos del medio son como más independientes con respecto a eso. Y empecé a sentir como un poco más queriendo tener mi espacio, así que me empecé a ir más por mi espacio, empecé a dar un poquito menos de amor, aunque el amor sigue estando, no sé si me hago entender con eso, pero o sea, siempre estoy preocupado de ellos, siempre mi mamá me dice, oye, te quiero, me da un abrazo, yo también se lo devuelvo, que a veces me cuesta un poco en esa parte, pero es amoroso, siempre yo por mi parte preocupado de ellos, al 100%. Yo crecí en un hogar cristiano, entonces la enseñanza bíblica, el acompañamiento, la presencia siempre estuvieron presentes en mi crianza hasta el día de hoy. Bueno, tengo familia por parte de papá y de mamá y con ambos muy cercanos. Yo vivo con mi mamá y mis abuelos y siempre hemos sido así como muy unidos, nos gusta hacer cosas juntos, reírnos juntos. Con mi abuela en particular soy como nos molestamos harto, entonces una muy buena relación. Y con mis papás, o sea, con la relación por parte de papá, también son muchos primos y siempre nos juntamos, con mi hermana igual, entonces una muy buena relación. Tengo el privilegio de estar trabajando con los niños desde hace unos años y poder escuchar esos gritos y que corren para allá y que corren para acá me hace recordar cuando estaba en mi país, en los últimos años que vivía allá con mis sobrinos pequeños, y creo que es de lo que más extraño, estar con mi familia, con mis sobrinos, el estar en la casa y Marina, ven a comer, así me llamaba mi mamá. Eso es de lo que más extraño, y poder estar aquí en este contexto de iglesia con mi familia de fe, que fue la que Dios me regaló aquí, me hace sentir como esa cercanía. En mi infancia vivía en una ciudad en la Amazonía. Entonces hay frutos que por su acidez me recuerdan algunos frutos que tenía allá, y además últimamente, como tenemos una presencia de hermanos migrantes también bastante más expresiva,
Ya en Chile es posible encontrar algunos frutos, acerola por ejemplo. Hay un olor muy particular que cuando yo estaba chica, mi mamá calentaba como la leche en una ollita chica y me daba el cereal, me lo daba con esta leche caliente. Poca gente entiendo que lo hace así, pero ese olor particular me lleva mucho de vuelta a mi niñez. La lluvia, el olor de la lluvia, el cemento mojado, todo eso me recuerda a mi infancia, sobre todo cuando salía con mi papá y sacábamos arañas de los tubitos, porque a veces lo hacíamos cuando estaba lloviendo y era chistoso porque las arañas, claro, se mojaban y todo el tema, y mi papá me enseñaba miles de cosas, y ese aroma a cemento, como a tierra mojada, me trae todos estos recuerdos, sobre todo ahora en este tiempo que empezaron las lluvias, las olas de frío, y entonces es uno de los mayores recuerdos que tengo de mi infancia como tal. En particular, este lugar me pasó, esta se me va a caer el carnet, pero yo una vez estaba viendo un cassette, o sea, imagínate, un cassette, y vi unas imágenes de cuando yo era muy chiquitito. Y mi abuelo me trajo para acá, para la iglesia. Yo eso no me acordaba mucho, pero el ver ese video me gustó mucho, me trajo muy lindos recuerdos, porque claro, ahí empieza uno a recordar, y gran parte de mi vida estuve acá en la iglesia. Y también el deporte, que me gusta mucho jugar fútbol. También después de eso, mi tata me llevaba una pelotita y jugábamos en el parque. En el año 2012, o menos, fue cuando yo estaba en octavo básico. Me había cambiado hace poco de colegio. Llegué a octavo y un día me acuerdo de que estaba en la clase y vienen los inspectores, así todos, no sé, se fueron como al extremo y me avisaron: oye, ¿sabéis que tenemos algo que contarte? Tu abuelo murió, todo el tema. Y dije, no, dije yo entre mí. O sea, como que no me pegó tanto el choque, pero cuando ya llegué a mi casa y ver como una cuadra llena de autos, dije, ya, bueno. Esa fue como una parte más compleja para mí, porque fue un caballero que me crió en el evangelio desde pequeño. Y estamos hablando de una línea pentecostal que muchos conocen, debajo de las bancas, como dicen por ahí. Pero él me enseñó muchas cosas, de las que ahora yo puedo decir gracias, porque fue como mi segundo padre. Sí, recuerdo una familiar muy cercana que sí tenía cierto tipo de abuso, y eso me generó bastantes problemas que a raíz de todo mi tiempo en terapia y todo eso, me he dado cuenta que me iba a afectar mucho más de lo que me gustaría hasta el día de hoy. Quizás una de las dificultades que tuve, pequeña, ha sido el traslado constante de colegio. Nunca estuve más de 2 años en el mismo colegio. Entonces hay un tema con las raíces que no he hecho un poquito de menos. Me tocó vivir una experiencia dolorosa en una escuela de natación en donde yo estuve por un tiempo. Desafortunadamente, el profesor no era una persona honesta, sino que abusó de algunas chicas de formas muy tristes y lamentables. Yo creo que fui, dentro de todo el grupo, la más afortunada, pero es una experiencia que me marcó de vida. Va justamente con lo contradictorio que dije, que soy tímido para la vez extrovertido. Yo cuando chico estuve en como 3 colegios distintos. ¿Por qué? Me hicieron bullying a mí cuando chico. Entonces yo tengo una personalidad así como muy extrovertida, pero me cuesta sacarla a veces por lo mismo que pasé. O sea, yo estuve hasta 5º básico, me hicieron bullying. Me tuve que cambiar a mitad de año, me fui a otro colegio como para terminar el año, y después me fui a otro colegio más, donde también me hicieron bullying. Entonces, muchas veces me costó como sacar esa personalidad que tengo yo, que me gusta ser como más alegre y todo, por el tema del bullying. Pero también me ayudó a... Creo que si no me hubiese pasado eso, no sería quien soy, porque me ayudó a entender, o sea, que muchas veces hay personas que molestan a otros por miedos que tienen o por querer quizá, no sé, hacer reír al grupo, pero a pesar de eso, yo creo que una de las grandes cosas que Dios me ha ayudado es a amar a los demás independiente. O sea, yo por ejemplo, si hoy en día veo a alguien de las personas que me hicieron bullying, no le digo, ay, no, sino que no, está bien, o sea, son cosas que pasan, pero eso más o menos como de mi niñez, así como que me haya golpeado harto, eso es una de las cosas que podría hacer.
nací directamente en una cuna cristiana, de familia de pastores completamente, así que no había forma de escaparme de eso. El problema de crecer en una cuna cristiana es que te obligan a estar prácticamente en todas las cosas. Antiguamente yo iba a la iglesia de lunes a lunes, no era como solamente el fin de semana, era de lunes a lunes. Y claro, fui creciendo y empecé a ver que muchos jóvenes de mi edad, 16, 17 años, hacían cosas que no se me estaba permitido. Y está bien, o sea, obviamente ahora a mis 28 años puedo entender por qué uno no lo debería hacer. Pero pasa que como uno no experimenta estas cosas de cierta manera, llega un punto en que yo como joven quise experimentar todo lo que fue las drogas, los cigarros, meterme en miles de cuestiones para experimentar, para saber qué se sentía. Claro, no me llevó a nada bueno, a tal punto que quizá en algún momento me pude haber alejado de mi familia, casi me voy a vivir prácticamente con una chica dejando todo botado. Hasta que entendí que al final no me traían nada bueno. Entonces esas fueron mis crisis de alguna forma, entendiendo mis procesos, y no fueron solamente meses, fueron años. Así que no es bueno, no es bueno. Iba a la iglesia muchas veces y era como ser un doble cara. Yo siempre como que dentro de mí tuve esta intuición como de tener fe, siempre quise tener fe, siempre estuve rodeada de muchas cosas que me hicieron tener fe de alguna manera. Por ejemplo, mi vida y las decisiones o las cosas que yo le contaba a mi papá y mi mamá siempre iban muy respaldadas de cómo lo hizo Jesús, o mira cómo se debe proceder de esta manera, mira lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Entonces, de cierto modo, esa necesidad que yo tenía como de explorar la fe con ellos fue muy como más fácil. Sin embargo, cuando me despego un poco de ellos, de mi mamá y de mi papá, comienzo a construir mi propia fe. Sí tuve momentos en que me cuestioné muchas cosas, en que incluso tuve crisis de fe, de preguntas muy profundas, y siento que hubo momentos de mi vida que me hicieron decir así como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, mi abuelo me trajo desde muy chico, siempre entregándome enseñanzas, todo, y acá en la iglesia fui aprendiendo mucho. Si bien tuve una época en la que no estuve tan cerca de la iglesia, pero siempre teniendo a Dios presente. O sea, uno pasa por etapas en las que no es que se olvide de Dios, pero sí se aleja. Y muchas veces me pasó eso, que me estuve alejando un tiempo, pero está esa voz de Dios que te llama, que te vuelve. Hay muchas personas que quizás a veces sienten que Dios los abandona, y yo siento que no es así. Dios siempre te va a estar tomando su mano, aunque sea de que tú estés con un dedito así afirmado, Él nunca te va a soltar. Y eso creo yo que en mi caso me hizo volver. O sea, el hecho de que a pesar de que todo lo que yo esté haciendo en la edad que estuviera, siempre Dios me llamaba de nuevo. Yo tenía como 22, más o menos. En la ciudad donde yo estaba había una iglesia muy icónica, una iglesia pentecostal muy grande, y estaba en una de las avenidas principales de la ciudad, y yo era así como Pablo. Ay, mira estos evangélicos, claro, Pablo los mataba, yo hablaba feo, ¿no? Pero yo, ay, mira, aquí están estos evangélicos, aleluya, levantando la mano. Y bueno, para sorpresa mía, en esa iglesia yo conocí al Señor. Fue la primera vez que pisé una iglesia cristiana, y eso no lo voy a olvidar nunca, nunca. Predicaron el mensaje de Jesús, hicieron una pregunta que a mí me caló, pero profundo, y es, ¿quién quiere a Jesús en su corazón? Y yo nunca había escuchado una pregunta tan preciosa después de que me contaran una historia tan bonita como la que hizo Jesús por mí. Y genuinamente levanté las manos, luego no sabía que los que levantaban las manos tenían que pasar al frente y todo esto, y yo no quería, y me acuerdo que la abuela de mis hijas, que en ese entonces era mi suegra, me acompañó, vamos, y fue un momento muy, yo diría, sobrenatural. Yo literalmente sentí un fuego que me quemaba. Yo sentía como algo así muy fuerte que me quemaba, y yo, ¡ay Dios! ¿Qué es esto que está pasando? No lo podía entender, y lo recuerdo como si fuera ayer. Pasé por crisis. Creo que son pocas las personas que no pasan por crisis de identidad. Principalmente cuando tú creces en un hogar cristiano, tú básicamente estás siempre en ese contexto, y en algún momento uno empieza a preguntarse, ¿por qué creo esto? ¿Creeré porque me enseñaron solamente? Y cuando adquieres autoconciencia, creo que es natural tener ciertos cuestionamientos.
el hecho de tener que mudarme o cambiar de ciudad, porque estudié en una ciudad distinta a la que están mis padres, también implicó conocer a distintas personas, conocer distintas ideas, distintas filosofías. Y en algún momento sí me cuestioné, pero me considero afortunado porque el Señor tuvo misericordia de mí, y a pesar de pasar por esas pequeñas crisis, siempre sentí su presencia. Sí, hubo momentos en los que me cuestioné y dije, o sea, si todo lo que he creído durante toda mi vida pudiera ser una mentira, o sea, como que perdería de cierto modo el sentido de mi vida. Y en 1000 eventos que tuve, siempre volvía a la fe, volvía a Dios. Entonces, siento que si hubiese sacado, aunque sí lo pensé en algún momento, pero si hubiese sacado a Dios de la ecuación, hubiese quedado muy sin rumbo, muy vacía. Así es que en medio de las 10.000 preguntas que se me han podido ocurrir, yo elijo creer. O sea, decido creer que Él está conmigo y que por algo lo siento así, tan fuerte. Traté e intenté de llenarme con esta experiencia, pero algo que me enseñó mi abuelo, esta frase me dijo: recuerda siempre que sin Cristo tú no eres nada. Entonces, teniendo siempre esa frase en mi mente, por más que intenté experimentar y llenarme de esto, o sea, que me quiero llenar de esto, no me satisfacía. Porque el único que realmente satisface es Cristo. O sea, Él te llena de su amor, en la desesperanza, en la alegría. Entonces, no hay nadie como Él prácticamente. Las juntas, las costumbres que uno... Porque claro, uno viene a la iglesia, comparte con todos, pero uno también tiene otra vida fuera de la iglesia, que quizás muchas veces hace que te acostumbres a esa vida o que te dejes llevar por eso y te hace alejarte. Yo, como trabajo en el mundo de las redes sociales, hay un mundo muy, muy fuerte afuera. La gente es como tiene otras costumbres que uno no vive. Y cuando te atraen a eso, hace que uno se aleje y sea algo natural para ti, siendo que no debería serlo. Salir de fiesta, ya uno lo pasa súper bien para ahogar los problemas, pero llega a tu casa y es como que uno llega solo, se siente solo, como triste, sin saber qué hacer. Pero es distinto cuando uno tiene a Dios. O sea, uno ya tiene que hacer algo y Dios te ayuda a solucionar esos problemas. O sea, como lo dije, uno camina de la mano con alguien. Entonces, claro, me pasaba que me llenaba de muchas cosas, pero a la larga cuando estaba solo no tenía algo que llenara ese vacío, no tenía algo que me ayudara a salir adelante. Mi vida cambió desde el día 1 y yo llegué a mi casa, mamá, pero así como con una noticia mamá, ¿sabes que la Biblia dice que no puedes tener imágenes? Y yo llegué sacando así todas las cosas y yo sacando por un lado y mi mamá quitándomelas por otro, así como, ¿qué le pasó a esta? Se volvió loca. Yo fui la primera que conocí al Señor en mi casa, de toda mi familia, fui la primera, que yo fui la que le dio más dolores de cabeza a mi mamá. Yo fui la ovejita negra, esa que, no sé, llegaba tarde a la universidad porque se iba de fiesta, y mi mamá, la verdad, le saqué cana. Me di cuenta quizá que podía muchas veces poner a mi familia en primer lugar. Y mi familia no es mala, pero sí me daba cuenta que la necesidad de papá y mamá siempre estaba muy ahí, o tendía muchas veces poner quizá a mis amigos. Yo soy muy de relaciones, entonces poner las relaciones antes pudo haber sido, pero de una u otra manera Jesús siempre es el que me sostiene, me ayuda a sostener las relaciones. Entonces yo creo que nada puede saciar el vacío de Jesús. Aun cuando ellos estuvieran o no, Él estaba, Jesús estaba. Aun cuando pasaba por momentos depresivos o estos eventos que tuve que fueron bien detonantes en mi vida, y no se lo quería muchas veces contar a mis amigos, o me saturaba simplemente la presencia de amigos, pero tampoco sabía estar sola. Jesús se hizo presente y era lo único que me daba paz. Yo tuve una crisis de fe cuando viví el divorcio del papá de mis hijas, que fue otro como momento de vida un poco complejo, y tuve una crisis de fe porque nosotros éramos
un matrimonio activo en la iglesia, éramos líderes en la iglesia, una iglesia bautista en Puerto Ordaz que llevo en mi corazón, y nosotros guiábamos a otros matrimonios y fue como súper doloroso lo que ocurrió, infidelidad y esto, para no entrar mucho en detalles, y yo me enojé con Dios. En este proceso de estudiar una carrera universitaria, terminarla, salir al mundo laboral, en mi caso personal eso significó dejar mi ciudad donde estudié para migrar a otra ciudad que es Santiago. Llegué a Santiago con un único objetivo, que era trabajar, obtener un buen trabajo, ganar experiencia laboral. Pero en este momento, por ingenuidad quizás, o por no saber, menosprecié la importancia de tener vínculos significativos. Y eso significó que frente a algunas crisis me encontré solo. Y creo que estar solo frente a adversidades justo en esa época de la vida, cuando uno tiene aproximadamente 25, 30 años, estás empezando en tu vida laboral, te deja muy vulnerable. Dios usó esta situación para hacer que mi relación con Él fuera más de amistad, amor y estrechez que religión. Yo creo que todos los cristianos pasamos un poco por eso cuando estamos recién convertidos. Nos metemos en todas las cuestiones de la iglesia, queremos servir, estamos en ese primer amor, ese fuego, pero que a veces nos envuelve de una forma más religiosa que genuina, ¿ya? Y yo siento que esto que me pasó permitió que se rompiera esa barrera y claro, me demoré como 1 año, 2 años en este proceso de Dios, tú tuviste la culpa, como tú supiste que me estaban haciendo esto y tú no hiciste nada. Para mí fue una vergüenza muy grande porque éramos líderes en la iglesia, se supone que éramos referencia y wow, fue muy duro, tuve una depresión fuerte. Yo, de cierta manera, a los 12, 13 años yo sabía lo que era lo bueno y lo malo. Pero ya cuando me encontré con el Padre fue después de los 18 años en adelante, porque en un cierto año experimenté tantas cosas que no son buenas, me fui creo que a los extremos, que a lo mejor muchos no conocen, pero da lo mismo eso, porque es lo que viví yo. Entendí que no iba a tener una vida feliz, no iba a honrar a mis padres. Entonces después de los 18 años dije, no, vale, ya experimenté. 19, 20 años sigue conociendo más al Señor y dije, no, vamos para adelante. Cuando empecé a entender o empecé a ver que un mundo oscuro se estaba prácticamente impregnando ya en mi ser, o sea, mi formato, mi forma de hablar, de expresarme, de ya no sentir una comodidad, una felicidad, empecé a entender que no, aquí ya entiendo que las cosas están mal, ya a tal punto que cuando estuve en una de mis primeras relaciones de amor, ya me estaba alejando completamente de mi núcleo familiar a causa de todo esto, y no es porque la chica, etcétera, etcétera, sino porque uno toma decisiones también. Dije, no, esto está mal. Y lo más fuerte fue que en ese momento, de cuando uno dice, no, yo me voy a alejar del Señor, voy a hacer estas cosas por mi cuenta, el Señor te empieza a amonestar. Sí, yo creo que nosotros tenemos un montón de eventos en la vida donde nos vamos reencontrando cara a cara con Jesús. Hay momentos que obviamente tú dices, este es Jesús y decido creer, me encuentro con Él. Y yo creo que mi primer encuentro fue como en la universidad. Yo, como te decía, a lo largo de mi vida, al enfrentar ciertas cosas, eso me llevó a ser una persona como muy depresiva. Soy una persona exageradamente sensible. Entonces, para mí, caer en depresión o recurrir a caer en depresión era muy fácil. Y uno de los primeros eventos fue en la universidad. Y eso me llevó a buscar en la palabra de Dios, a querer saber más quién era Él. Yo aprendí que estando en los brazos de Dios es donde mejor estoy en mi vida. Yo he tenido muchos momentos, tanto anímicos como de la vida, bajos, pero nunca he tocado piso. Nunca he tocado piso porque Dios me ayudó a levantarme. Y el sentir eso, yo cuando era adolescente, cuando estaba en los adolescentes, me sentía muy bien.
Y yo siempre decía, quiero volver a eso, quiero volver a sentir eso, quiero volver a sentir eso. Y empecé a buscar a Dios y claro, hoy en día me siento muy bien y siento que no hay algo que me pueda hacer tocar el fondo, no hay algo que me pueda tener en el piso porque no, yo sé que eso no va a pasar. Y me agrada buscar a Dios, me agrada estar con Él porque me siento muy tranquilo, muy en paz. Pero el Señor transformó mi vida, me dio herramientas para poder superar eso y fue a través de la palabra, de muchas lágrimas y decirle al Señor, no puedo con este dolor, te lo entrego. ¿Qué dice la Biblia? Bendice al que te hace mal. ¿Y cómo yo voy a bendecir a ese hombre que me hizo esto y no sé qué? Y estaba como en esa lucha muy grande. Y ya, está bien, Señor, que le vaya bien, bendice su familia, bendice sus proyectos. Y en ese hablar con Dios y practicar eso, a pesar de mí, porque mi carne no quería hacer eso, un día me di cuenta de que no tenía esa carga. No tenía esa carga, no tenía ese peso y yo lo perdoné. Eso marcó en mi vida cristiana, marcó un antes y un después. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es cuando en los momentos difíciles tienes que aplicarlo. Y a mí me tocó hacerlo. Y Dios no me dejó sola en el camino. No había noche y día que no pudiera estar tranquilo en mi mente porque llegaban frases, mensajes diciéndome, tú no estás haciendo las cosas bien, aléjate de esto. Y cada noche. Entonces ya de repente me ponía la almohada así en la cabeza y no podía dormir. Y hasta que llega el punto en que tú dices, ¿sabes qué? Basta. Y yo puedo decir que pasaba horas, así como la sensación cuando dicen que te enamoras así full, que no dejas de pensar. Bueno, me pasó eso así como con Jesús, que yo iba en la micro leyendo y diciendo, wow, o sea, todo esto lo está diciendo Él, todo eso lo dijo Él, todo eso lo hizo Él. Y recuerdo muy claramente que eso fue como a los 16 años. Entonces ahí como que comencé, yo dije, por esto sirvo. O sea, todo el tiempo serví, pero muchas veces no sabía muy bien a quién le servía. Y ese momento que, bueno, a mí me decía mi papá, ese es el primer amor. Sí, recuerdo muy latentemente eso, como una necesidad muy genuina de buscarlo, de querer saber más, de querer conocerlo. Sí, el día exacto no hubo, pero hubo un contexto familiar bastante importante en el que yo pensé que podría tomar la decisión de dejar el Evangelio, pero en una especie de conversación con el Señor, yo entendí que su presencia era real y me confirmó la salvación que había recibido. Entonces, a partir de ese momento, yo me di cuenta que no puedo huir del Evangelio. El Señor es real, su salvación es real. Ese siguiente tiempo fue de gran crecimiento. Dentro de mi corazón hubo como una liberación muy grande. Yo sentí que me quité 10 kilos de peso de encima, me quité esa mochila pesada. Inicié conversaciones por el tema de las niñas con él y me di cuenta de que estaba viviendo una situación un poco compleja. Le pude prestar ayuda, incluso le di contención emocional porque de verdad que la estaba pasando súper mal. Ahí Dios me hizo ver, hija, te amo, vas por el camino correcto, lo estás haciendo bien, sigue así, porque cuando puedes mostrar lo que Jesús hizo, que es gracia, o sea, lo que Jesús hizo por nosotros, ninguno lo merecía. Y cuando tú le puedes mostrar eso a otra persona que te lastimó, entonces eso definitivamente contenta el corazón del Señor. Yo soy muy malo para emocionarme, muy malo para llorar, no lloro con las películas, nada de eso. Y hubo un momento en particular que vivimos en el campamento que yo, o sea, como que fue tan lindo lo que pasó que yo lloré y lloré y no podía parar de llorar. O sea, me decía que nos abrazábamos, entonces abrazábamos, como que me caía de nuevo. Pero a pesar de todos los problemas, nosotros, mi familia, tengo una sobrina que ella nació con un problema. Al año ya la tuvieron que operar un montón de veces. Y quizás muchas personas en mi familia no estaban seguras de qué podía pasar. Y yo siempre les dije, ustedes tranquilos, ella va a estar bien, ella va a estar muy bien, no le va a pasar nada, si Dios está con ella, la va a cuidar, la va a ayudar. Ella tuvo un problema, es que siempre es como medio al corazón y al pulmón. Entonces, obviamente una niña de 1 año
uno puede quizás no aguantar eso, pero ella aguantó varias operaciones y hoy en día uno la ve y es muy alegre, corre, juega, puede hacer su vida normal. Pero muchas personas hubiesen dicho, listo, no, ella no va a vivir. Pero yo siempre les dije, ustedes tranquilos, yo estoy seguro de que Dios la va a cuidar y va a salir bien. Y así fue. En esos pequeños y grandes detalles uno no puede tener un mejor lugar que no sea en los brazos de Dios. Creo que mucho del legalismo, de que muchas veces te enseñan de una manera o te enseñan, no sé, por ejemplo en mi caso se me dijo mucho siempre el tema de tienes que ser una niña buena, tienes que portarte bien porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la sociedad donde te envuelve? ¿Qué va a decir la iglesia de esto? Vas a decepcionar a tus papás, vas a decepcionar a esto. Entonces el pasar a tener una relación tan íntima con Dios y entender que no es que Él me está exigiendo vivir de una manera, sino que yo como en respuesta de adoración decido vivir de una manera para Él, para glorificarle a Él, para mí fue como bien crucial. Yo considero que el Señor sigue trabajando en mi vida y de alguna manera soy un proyecto en desarrollo, pero creo que lo importante para enfrentar las adversidades y las crisis que plantea la vida, en primer lugar es el Señor. Y tener tus valores y tu fe puestos en el Señor, en la roca. Pero también estar rodeado de personas que te ayudan en esos momentos difíciles. Personas que no están relacionadas contigo solamente por tu cargo, o solamente por tu situación social, o solamente por tu origen migratorio. No, personas que son hermanos. Y esto creo que me da las herramientas suficientes para enfrentar a las dificultades de la vida, que seguramente van a seguir viniendo. Están en ese momento y van a seguir viniendo. Hubo un cambio en mí, fue como mi relación con el Señor pasó a ser más genuina, a pesar de que en el tiempo pude vivir otras situaciones un poco complejas, las afronté de forma diferente porque ya había tenido este encuentro con Él y sabía que en medio de cualquier circunstancia negativa Él iba a estar conmigo. Es imposible que yo hoy me aparte de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo conocí al Señor en la dificultad. Lo conocí en ese momento oscuro. Uno en el mundo quizás, por decirlo de alguna forma, en el mundo no puede ser muy feliz. Pero son felicidades pasajeras, momentáneas. Y yo creo que estando ahí podía sentirme bien de momentos, pero no pleno. Todas esas cosas que quizás pasé, por las cuales pasé, en las que me equivoqué, en las que fallé, siento yo que igual me sirvieron para aprender que uno no puede estar mejor en otro lugar que no sea en los brazos del Señor. Y yo creo que mi vida antes, no me enorgullezco de las cosas que hice, pero sí me enorgullezco de poder haber tomado la decisión de encontrarme de nuevo con el Señor. Yo la describiría como una vida que está en formación, como que no dejo de vivir el proceso, pero que ahora entiendo que Él está conmigo aún en los estadios en los que estoy muy feliz, en los que estoy triste o pasando por cosas complejas. Entiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Siento que el tenerlo a Él, aun cuando no esté mi familia, aun cuando no estén mis amigos, aun cuando no esté el éxito que muchas veces te imponen. Sí, la sociedad te dice muchas cosas, tienes esta edad, tienes que haber logrado esto, esto y esto. Sentir que va conmigo me da paz. Mi vida la describiría con harta experiencia y con todavía muy poca experiencia. Como un equilibrio, medio, así, arriba y abajo. Siento que todavía estoy aprendiendo mucho, pero sigo teniendo esa frase en mi cabeza de que si estoy en Cristo, lo estoy buscando con mi corazón y no por hacerlo, sé que Él me va a seguir enseñando y me va a seguir dando la experiencia para seguir avanzando. Yo me considero una persona muy talentosa, pero netamente porque Dios me hizo capaz y me hizo talentoso. Yo todas las cosas que he logrado hoy en día no son gracias a mí, no gracias a nadie más que a Dios, porque Dios me dio el talento. Una vez me tocó hablar y yo dije, no tengan miedo de hablar, de decir cosas porque son chicos, porque son jóvenes. Obviamente hay personas más grandes que son más sabios que uno, pero Dios nos hizo capaces, Dios nos hizo capaces de muchas cosas. Y hoy en día yo siento que soy capaz de mucho,
que soy más feliz que antes, mucho más feliz que antes, porque es una felicidad que se mantiene, no en momentos específicos, y que ya puedo estar como más tranquilo y pleno. No relajado, obviamente, porque uno no tiene que relajarse, pero sí feliz de verdad. ¿Las dificultades han dejado de aparecer? No. ¿Hay problemas todavía? Sí. Pero hay gozo en estas situaciones. Yo sé que frente a una crisis, frente a un momento en particular que exige atención y que entristece a uno, yo sé que eso pasa. En algún momento eso va a dejar de molestarme, eso va a dejar de preocuparme, pero yo sé que mi foco está puesto en otra cosa. A mí personalmente la semana normalmente es intensa, con mucho trabajo, mucho desgaste, pero para mí venir a la iglesia es un momento de refrigerio, de descanso. Todos los procesos son eso. Todo proceso tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, el pensar que cada proceso tiene un inicio y tiene un final te hace verlo como una etapa, pero tú decides cómo vives ese proceso. Hay muchas personas que eligen aislarse, hay muchas personas que eligen entregarse al placer momentáneo, pero que en sí no van profundo o no van a resolver nada de lo que te está pasando de tu circunstancia o así. Entender que el proceso termina, pero que puedes ir de la mano con Jesús, para mí es muy esperanzador. Es sentir que nunca estás sola, sentir que aun cuando te equivocas o no, Él siempre está contigo, como un papá. Así cuando el hijo se porta mal y el papá no lo abandona porque se portó mal, sino que va con él de la mano y lo enseña y lo instruye. O sea, yo toqué fondo muchas veces y no quería volver, pero los propósitos de Él son 10.000 veces o infinitamente más perfectos que las cosas que tú quieres hacer. Entonces tú puedes irte a la China, como me gusta decirlo, irte a donde queráis, pero el Señor te va a buscar igual. Yo traté de esconderme, escaparme, o sea, con todas estas cosas experimentar, pero su voluntad era tan perfecta y tan infinita que no me pude escapar. Entonces, experimenta, vívelo, trabaja, haz lo que queráis, pero nunca olvides que sin Dios no eres nadie. Sin Dios no vas a llegar a ningún lugar. Independiente que uno pueda pasar por muchos problemas, uno al dejarse descansar en cosas pasajera, sea lo que sea, el estar en los brazos de Dios te va a hacer ver, es como cuando uno ve que uno lee la palabra y dice, uy, pero esto me está pasando a mí. Entonces, como digo, ¿cómo? Si no la escribieron en base a mi vida. Entonces, el refugiarse en los brazos de Dios puede sonar muy simple, puede sonar muy fácil. Dios, en el llamado que nos hizo desde los tiempos de Jesús, es simple. Nosotros lo hacemos ver complicado. Nosotros nos complicamos y nosotros hacemos quizás que decisiones que tomemos o cosas que hagamos nos compliquen las cosas. Jesús fue una persona de mucho amor. Y nosotros, si tratáramos con mucho amor a las personas, de verdad que nuestra vida cambiaría mucho. Yo mi llamado es a que la gente se refugie en los brazos de Dios, que todas sus dudas las responda con Dios, porque de verdad que cambia mucho y le da mucha paz al corazón. Yo les incentivaría que buscar una comunidad de fe. Muchas veces las crisis nos golpean muy fuerte porque estamos despreparados o estamos solos. Entonces, la recomendaría que buscara una comunidad de fe que sea bíblica, que le enseñe y en donde ella pueda también ser amada y ser acompañada. Con el pasar del tiempo, Dios, las personas que ha acercado a mi vida han sido muchas mujeres que les ha tocado pasar por lo que yo pasé y me ha permitido contarle mi experiencia, decirles con genuinas bases, mira, vas a superar este momento. Sobre todo el hecho de sacar adelante a 2 niñas, yo les puedo animar a que no se rindan, que Jesucristo no nos deja solo en medio de la tormenta. Soltar las cargas del dolor del pasado va a permitir que puedas caminar hacia el futuro que Jesús quiere para ti con firmeza. Y si en ese camino te tropiezas, que no dudes en levantarte porque ese camino sigue. Y esa yo creo que es una de las diferencias
entre los que conocen a Jesús y los que no conocen a Jesús. Los cristianos no tenemos opción de rendirnos, no es opción. Vamos a llorar, vamos a pasar momentos difíciles, nos vamos a tropezar, pero el cristiano siempre va hacia adelante. Que se animen a que Jesús sea el centro de su vida, porque lo que hoy yo puedo contar es porque Jesús lo hizo en mí. Yo sola no hubiese podido, de ninguna manera. Jesucristo es la respuesta.